Y esa variación entonces me debe dar la diferencia en la filosofía, en la utilidad de cada una de las filosofías de costeo. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta variación. Entonces dice que esta variación nos da 168, 391,70. Vamos a ver entonces cuánto fue que dijimos que nos daba la diferencia en la utilidad entre ambas filosofías de costeo. Dice que nos dio 168, 392. Entonces nos dio la misma diferencia en la utilidad. Entonces ya en este momento vamos a proceder a mirar entonces cómo fue el cambio en el inventario y a qué filosofía de costeo entonces es atribuible. Entonces el inventario final en el costeo variable sería los 134 menos el inventario inicial, que ya sabemos que el inventario inicial puede ser en este caso. Entonces esta diferencia, entonces me tiene que dar el mismo inventario inicial, que son 134,056. Entonces ya más fácilmente podemos observar que esta variación o esta diferencia en la utilidad tiene que ver con la filosofía de costeo absorbente. Y esta diferencia entonces son los costos fijos que me quedaron en el inventario, según esta filosofía de costeo. Entonces ahora vamos a comprender el concepto de filosofía de cada una de estas, de cada uno de estos estados de resultados, de estas filosofías de costeo. Vamos a comprender un poco más por qué entonces utilizar estas dos filosofías de costeo. Entonces miramos aquí en la filosofía de costeo variable. Primero analizar debemos de entender que la diferencia o en lo que se diferencian las dos filosofías es en el tratamiento de los costos fijos, ¿sí? De estos costos fijos. Entonces, en la filosofía de costeo variable o marginal, me dice que se llevan al periodo, o sea, que esta filosofía de costeo lleva los costos fijos al periodo, o sea, que los lleva al estado de resultados, como lo vemos en este caso, que ya pues anteriormente habíamos hecho este estado de resultados y habíamos tomado los costos fijos, entonces me van restando en el estado de resultados. Entonces, la filosofía de costeo nos lleva o lleva a la empresa a las ventas, ¿sí? A vender más y a recuperar entonces esa inversión que se ha puesto de capital en la empresa. Mientras que esta filosofía de costeo absorbente, como lo vimos cuando realizamos pues este estado de resultados, los costos fijos no los tomas en cuenta en el periodo, sino que más bien los lleva a la producción, ¿sí? Los toma en la producción, entonces son asignados a la producción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta filosofía de costeo absorbente a la empresa, entonces la va a llevar a producir más, ¿sí? Y por ende, pues a llenarse de inventario, a tener mucho más inventario. Entonces esto puede que no sea un punto a favor a la compañía. O sea, tener un mínimo de inventario es bueno, ¿sí? Para que la compañía pueda pues eh, cumplir con obligaciones de los clientes y también pues que pueda tener ahí eh, para vender, ¿cierto? Para las ventas. Pero tener mucho inventario tampoco es muy, muy bueno para la compañía, porque como ya sabemos, los inventarios también pierden valor, hay pérdidas en los inventarios, se dañan, puede ocasionar muchas cosas tener tanto inventario retenido en la compañía y tener inventario retenido también influye
pérdida de dinero porque hay que tener capacidad para tener en bodega y todo esto. Entonces, según la filosofía de costado absorbente, de pronto no puede ser muy, muy bueno para la empresa. Pero entonces, vamos a hacer un estado de resultados variable marginal en una presentación resumida para que podamos mirar entonces qué tiene que ver la contribución marginal neta y por qué es tan importante. Y entonces, qué decisiones entonces tomar la compañía en cuanto a que de pronto qué producto impulsar en las ventas, según su contribución marginal neta, o dependiendo si hay o no hay capacidad. Entonces vamos a realizar este estado de resultados que es como una presentación resumida del variable marginal. Entonces vamos a empezar con bueno, entonces tenemos la información acá de pan de bono, de la avena y el total de la compañía. Entonces empezamos con las ventas presupuestadas, que obviamente pues ya tenemos los valores de estas ventas en esta información, que son las ventas proyectadas, que según las ventas para el pan de bono son 4.000 y para la avena serían 3.550. Las mismas pues que siempre hemos tomado. Entonces el valor unitario de precio de venta presupuestado del pan de bono que son 3.000 y el valor unitario de venta proyectado para la avena que son 4.000. Bueno, entonces para un total, para el pan de bono de cantidad por valor unitario de 12 millones y para la avena de cantidad por valor unitario de 14.200.000. Esa sería entonces la misma cantidad. Y aquí entonces vamos a poner el valor unitario de los costos y gastos variables, que ya lo hemos estado sacando en los estados de resultados variables que hemos estado realizando. Entonces lo voy a sacar de acá, cuando explicamos la diferencia en la utilidad. Entonces, igual. Este sería el costo variable. Y aquí nos da entonces el total de los costos y gastos variables para el pan de bono. De igual manera para la avena, también voy a arrastrar entonces el costo variable para la avena, para un total de 3.294.000. Entonces, la contribución marginal neta unitaria, en el caso del pan de bono, entonces me estaría dando 2.123,40. Entonces, cada pan de bono a la empresa en contribución marginal neta le está dando 2.123 pesos. Para un total de contribución marginal neta de 8.493.000. Para la avena sería entonces en valor unitario 3.072 pesos. Y en total de la contribución marginal neta serían 10.905.000. Aquí entonces vamos a sacar el valor de la participación de los costos y gastos variables en las ventas, que sería 29,22%. Y esto entonces para un total de contribución marginal neta del pan de bono de 70,78%. Y en la avena entonces sería, vamos a sacar el porcentaje de participación de contribución marginal neta en las ventas, perdón, de costos y gastos variables.
y contribución marginal neta en la avena de 76,80%, para un total de compañía acá, en las ventas de 26.200.000, en los costos y gastos variables de 6.800.000, y en la contribución marginal neta de 19.399.000. Voy a hacer aquí como una especie de prueba. Pues está en porcentaje. Sí, listo. Entonces un total de participación del 100% en las ventas, participación de costos y gastos variables del 25,96 y una contribución marginal neta en total de la compañía del 74%. 74,4%, 0,4%. Ahora entonces vamos a restar los costos y gastos fijos total de la compañía. Entonces nos vamos para el estado de resultados que ya habíamos hecho variable y vamos a restar estos valores. Entonces acá tenemos los costos fijos, perdón, a sumarlos para después restarlos en la fórmula, y los gastos fijos, que aquí me daría entonces un total de 15.355.000. Y entonces aquí cogemos la contribución marginal y a ese le restamos los costos y gastos fijos para que nos dé 4.043.000. Después vamos a restar los gastos financieros, que este lo tenemos acá en la hoja de costos. Aquí, 420.300. Vamos por acá. 420.300. Entonces, la utilidad operacional menos gastos financieros, 3.623.000. Y ya aquí, entonces, sacaríamos el porcentaje de impuestos por la tasa que ya tenemos aquí, pues, que ya habíamos dicho. Y vamos a sacar entonces el valor unitario de cada uno de los productos de esos impuestos. Sí, entonces vamos a hacer que la contribución marginal neta por esa tasa de impuestos, que es el 34%. Lo mismo para la avena, esa contribución marginal neta por el 34%. Entonces dice que de impuestos por ese pan de bono en valor unitario son 721 pesos y en avena son 1.044. Entonces, para un total de utilidad neta unitaria de 1.401 para el pan de bono y para la avena de 2.027. Entonces, esto sería lo que me está aportando cada uno de los productos en utilidad, ¿sí? Entonces, en valor unitario, por pan de bono me está dejando 1.401 pesos de utilidad y por avena nos está dejando 2.027.58 en utilidad neta, para un total de utilidad neta de 2.391.000, menos el costo del capital o la tasa de retorno esperada por el inversionista, que ya la tenemos aquí, que era 1.307.600. Y entonces esto me daría el EVA.